Bienvenidos al primer episodio de Dos Mundos y una Vida. Somos Luis y Silvia y traemos este podcast para hablar de temas relacionados a los chiñoles o chipañoles, como algunos se refieren a nosotros, para identificarnos o categorizarnos. Y efectivamente, este es el tema del que vamos a hablar en el podcast de hoy, sobre la identidad y específicamente la crisis de identidad cultural. Esas preguntas que nos hacemos de dónde somos, dónde nos sentimos, quiénes somos o de dónde pertenecemos, si nos, bueno, en nuestro caso, si nos sentimos más chinos, más españoles, que nos persigue, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida también. Y es la típica pregunta que nos hacen cuando crecemos justo entre medias de dos culturas. En el caso de Luis y mía, somos chinos de segunda generación, es decir, hemos nacido o hemos venido desde pequeños a España y nuestros padres son inmigrantes, en este caso son chinos. Daremos más detalles sobre nuestras historias personales, nuestras experiencias personales y también hablaremos de las diferentes generaciones a lo largo del podcast de hoy. Hemos vivido entre dos mundos y a veces es difícil identificarnos a nosotros mismos. ¿Qué crees tú, Luis, que afecta más a nuestra identidad? A ver, hay muchos factores, un montón, pero los más importantes son sobre todo la edad a la que se inmigra y luego los factores socioculturales, sobre todo cómo se trata en la nueva cultura a los inmigrantes y sobre todo si uno sufre por discriminación o por estereotipos. Por ejemplo, la edad de inmigración afecta mucho debido principalmente a la adaptación que es capaz, ¿no? Cuando eres más joven es más fácil adaptarte. Y cuando eres más adulto tienes ya una identidad formada, mientras que cuando si naces en el nuevo país, puede que eres como un papel en blanco, ¿no? Puedes formarte como sea. La gente que llega como adulto sería la primera generación, los que vienen después de los 20, 25 años. Luego los que hemos nacido en España o venido muy pequeños serían la segunda generación. Los que inmigran como niños suelen tener un concepto, lo nombran normalmente como 1.5. Por ejemplo, los niños de 12 años serían como la generación 1.5, que es una de las más difíciles porque está entre media. Y luego a partir... Y Sí, perdona. perdón que te interrumpa, pero la generación 1.5, entonces, más o menos, ¿entre qué edad se consideraría 1.5? O sea, entre O 12 sea, y la edad 20 o... 1.5 se refiere exactamente alrededor de los 12 años, ¿no? Y cuanto más joven, más cerca estás de la segunda. Por ejemplo, yo he venido a los 4 años a España, con lo que sería como 1.8, ¿no? No 1.8. es una cifra exacta, pero es cuanto, cuanto más te acercas a nacer en el país, más te acercas a la segunda, y cuanto más mayor eres cuando vienes a España, serías más cercana a la Mm. primera. Y luego, bueno, luego los hijos de la segunda ya serían la tercera generación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que llegan adultos, que llegan pasados los 25, 30, cuando tienen ya una identidad formada de su país natal y cuando tienen ya cierta edad, les cuesta más aprender el idioma local, ¿no? Nuestros padres, si llegan aquí a los 30 y pico años, pues muchas veces no aprenden el idioma local, porque, bueno, a esa edad ya cuesta más aprender. Y normalmente ya tienen una identidad muy formada, se consideran chinos totalmente, Mm, que creo que es el caso de ambos nuestros claro. padres, ¿no? Sí, sí, Eh, la verdad es que sí. Mis padres, bueno, es más, mis padres apenas hablan español realmente. Yo creo que ellos cuando llegaron aquí, bueno, tuvieron su comunidad y ya sabes cómo es la comunidad china, ¿no? Que arropan mucho a los suyos. eh, Y en el caso de ellos, cuando llegaron a España, nunca tuvieron la necesidad de aprender español y pudieron, además a mí me sorprende mucho porque al final llevarán casi 30 años en España y hablan muy poco español, incluso habiendo teniendo negocios aquí en España, ¿no? Mi madre, bueno, en el caso de mi madre sí que sabe un poco más, porque sí que es verdad que estuvo más tiempo en España, mientras mi padre se volvió a China y tenía negocios ahí en China, pero aún así
la verdad es que hablan lo justito, lo justito. Yo siempre he sido como la traductora oficial para ellos. Mm. Entonces, sí, y yo creo que es algo bastante común. Para mí, no sé, tiene mucho sentido que, por ejemplo, ahora mis padres se vayan a China, ¿no? A vivir. Y muchas veces siento que mis padres como vinieron, bueno, vinieron más tarde, ellos vinieron cuando tenían 30 años, 34 años más o menos. Y sí, y estaban incluso, para ellos era muy difícil integrarse, ¿no? Porque yo creo que tenían la identidad muy formada en el sentido, bueno, yo soy chino y esta es mi identidad, así es como yo hago las cosas y no acepto muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que la integración con, a lo mejor con extranjeros o con los españoles era, yo te diría que casi imposible, incluso yo creo que lo rechazaban un poco. No tienen amigos, o sea, amigos seguro que tienen, pero no se juntan principalmente entre grupos de chinos, puede ser. Mayormente con grupos de chinos, pero por ejemplo, mis padres, te diría que incluso a nivel social em, tenían, bueno, obviamente familiares, pero amigos no tenían muchos amigos como lo conocemos hoy en día, o sea, como conocemos hoy en día de ir a cenar, ir a comer, salir con los amigos. Sí que, porque estaban constantemente trabajando, la verdad, y estaban mucho más enfocados en trabajar que en la Sí, parte social, ¿no? Y a lo mejor los amigos que tenían eran más como, bueno, conocidos, que les ayudaban, de la comunidad, que se ayudaban entre ellos, la red de apoyo que tienen, ¿no? Que eso al final ha sido, gracias a eso, han podido ellos sobrevivir y florecer dentro en un país en el que no entendían el idioma. sí, sí, ellos no se socializaban mucho, nosotros nos socializamos y disfrutamos de sus Sí, resultados. sí, sí, totalmente, totalmente. Para nuestro caso, en nuestro caso es muy Sí. diferente. Bueno, en nuestro caso, el de Silvia y mío, bueno, yo nací en China, pero vine a los 4 y Silvia nació En en España. España, por lo que sí, por lo que seríamos la segunda generación. Y muchas veces lo que ocurre es que es nuestra generación, la segunda, la que sufre el tema de la identidad, porque estamos entre dos mundos, estamos como pillados, ¿no? Por un lado está eh, la gente local, ¿no? Que no entiende la cultura inmigrante, ¿no? Sobre todo cuando nosotros éramos pequeños, además, no había tanto inmigrante chino y creo que era la España después de la transición, como que no había mucho inmigrante en general. Y luego estás entre ese mundo y el mundo, el de tu familia, en casa, que tus padres tienen unas costumbres totalmente diferentes. Y luego esto lleva a muchas veces a conflicto interior, porque Mm. la cultura local te dice una cosa, tus padres te dicen otra, y a veces te quedas como, ¿qué hago? No estoy seguro, o sea, hay como un conflicto. Por ejemplo, en temas de matrimonio, cómo vemos la vida, como tema de los hijos, hay muchas veces un choque cultural y cuesta bastante manejarse, ¿no? Porque sobre todo porque cuando eres niño no tienes tanta gente con la que puedes hablar de ello, ¿no? Tus padres es que, en nuestros casos, yo creo que es sobre todo que están muy ocupados y no hablan mucho de estos temas, ¿no? Y tampoco entienden el problema los padres, porque, No es un porque no, tema. no están, sí, no han pasado por nuestra situación, básicamente es porque ellos no entienden a los locales y tampoco es que les importe entenderlos. Y tampoco saben de este problema ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabíamos nosotros mismos que era una dificultad hasta que lo hablas entre amigos y te das cuenta, oye, pues sí, la verdad es que esto es un tema. Sí, sí, pero es que además yo creo que, bueno, la primera generación, la generación de nuestros padres, no solamente que no lo acepten, sino que además no lo entienden y además, dependiendo de las costumbres, lo suelen rechazar, ¿no? Simplemente lo rechazan, dicen que esto no está bien, lo que yo creo está bien Sí, y es ya está. verdad, sí, sí. Sí, sí, sí. Muchas veces pasa Es un eso. tema curioso, ¿no? Es como mi visión es la correcta Sí, sí, y sí. la de los demás no, y no me importa escuchar nada lo de los demás. Sí, 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 Entonces, sí, sí. estás como, bueno, pues vale. Sí, a mí mi Y tú, padre siempre Silvia, me que... decía, Sí. perdona, a mí mi padre siempre me decía, "听爸爸的，没错", que significa escucha a tu padre que no hay nada erróneo, que siempre está en lo correcto. Eso, vamos, totalmente, ¿no? Eh, Sí, ah, ¿qué me quieres preguntar? que te iba a preguntar, en tu caso, ¿cuáles han sido las que crees las mayores batallas de este conflicto, de esta
digamos, vida, esas dificultades que has encontrado? Entre las dos culturas, ¿no? Quiero decir, entre Sí, crecer sí, sí. en Mm, una familia china versus vivir en España, parte mm. sociocultural, como comentabas antes. A ver, he tenido muchas. A lo largo de mi vida yo he tenido Ya, muchas. mm, imagino, Dependiendo, imagino. sí, es que dependiendo de la edad, pues tienes unas u otras. Por ejemplo, eres pequeña, a ver, cuando eres pequeña no te das cuenta, no tienes esas batallas, ¿no? Simplemente pues acatas, haces lo que te dicen tus padres y ya está. Pero sí que es verdad que a medida que vas creciendo, sobre todo cuando llegas a la adolescencia, porque ahí es cuando empiezas a formar tu propia identidad, a tener tus propios pensamientos, opiniones, y empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? Muchas Mm, veces, por ejemplo, yo de pequeña no celebraba cumpleaños. Era algo que yo creo que en la cultura de mis padres no, o sea, no es que no mm, sea fuera de la cultura china, sino en su generación no era algo que se hiciese, ¿no? Y mm. mis compañeros siempre celebraban cumpleaños y yo siempre decía, ¿por qué no puedo celebrar mi cumpleaños? ¿No? Y fue todo como todo un conflicto hasta que mi madre dijo, venga, vale, este año celebra tu cumpleaños. Y a partir de entonces ya, ya me dejaron celebrar mi cumpleaños, empecé a tener amigos, tuve una vida, entre comillas, normal, ¿no? De lo que ven Ah, aquí, normal aquí en España. mm. O, por ejemplo, costumbres españolas, como por ejemplo el ratoncito Pérez, la Navidad, ¿no? Ese tipo de cosas que los chinos no celebran. Además, yo me acuerdo Mm. que dejaba a lo mejor un diente en la almohada y nunca se iba. Se, Siempre estaba se seguía ahí. pudría ya. Y me digo, bueno, lo dejo a lo mejor un par de días, que a lo mejor el ratoncito Pérez estaba ocupado, pero siempre seguía. Se lo ha olvidado. Claro, entonces eran como cosas que, joder, pero entonces, ¿por qué? O sea, yo, ¿qué pasa? Que no puedo disfrutar de esas cosas, ¿no? Que a lo mejor me he portado mal, en Navidad no tengo regalos porque me he portado mal, o el ratoncito Pérez no viene porque me he portado mal, ¿no? Y empiezas como a tener esos pensamientos o esas opiniones negativas, ¿no? De que a lo mejor, joder, hay algo mal dentro de mí, ¿no? Hay algo que a lo mejor no está a la altura. Y luego, Mm, bueno, cuando ya empiezas a ser más mm. mayor, obviamente tienes la parte de que no te dejan salir de fiesta, que no te dejan... a mí no me dejaban, por ejemplo, no me dejaban quedarme en casa de amigas a dormir. Me decían que no podía irme a dormir fuera de casa a menos que estuviese casada. Dios mío, ¿a qué edad era eso? A los 16, a los 14, incluso a los 13. Yo creo que la primera vez que se lo pregunté a mi madre fue a los 13, 12 o 13 Eh, años. Y me dijo mi madre que no. Y mi padre me llamó de China y me dijo, me ha dicho tu madre que le has pedido que salgas a dormir fuera. Y me dice, no puedes, una chica no puede. Una chica decente no puede salir a dormir a menos de verdad. que se haya casado. Y yo, madre mía, claro, en ese momento pues dices, joder, ¿por qué no, no? A esa edad. Pues mis amigas todas lo hacen, ¿no? Hacían como pijamadas y y yo no podía. Sí, el tema es la Entonces comparación, te sientes ¿no? muy desplazada. La comparación con los demás. Cuando los demás tienen todo y tú no tienes nada. Yo de niño no tenía nada, tenía un amigo con la Play y le tenía mucha envidia porque el otro tenía la Play y yo no tenía la Play. Claro, Y yo no podía tener nada de nada. claro. Y sí, es por Sí, porque comparativa. además, eso que dices ahora de la Play es verdad. Mi madre solamente me compraba algo si era útil. Nunca me compraba nada por placer. O sea, Sí, total. la PlayStation o la Game Sí. Boy o no sé, todas estas cosas no me lo compraba porque no eran útiles. Porque jugar no es útil. Tiene que ser algo funcional. Si no, no me lo compraba. Entonces ahí, por ejemplo, también hay otro contraste, ¿no? Y a ver, ahora que eres adulto, miras hacia atrás y ves el contraste y entiendes, vale, esto es por X, Y, Z, pero en el momento no lo entiendes y estás en conflicto constante. Sobre todo cuando eres adolescente, o sea, ya además que eres adolescente, que tienes hormonas hasta por las nubes y que estás Ya. como buscando tu posición o tu lugar dentro de la sociedad, aparte estás luchando como un poco a contracorriente, ¿no? Porque además te añade como una capa y un filtro Sí. cultural en la que tienes una crisis de identidad y no sabes qué hacer. Y bueno, es verdad que nosotros somos la segunda
generación, por lo tanto estamos como un poco Mm. entre medias, ¿no? Nuestros padres se identifican como chinos, pero la nueva cultura que es la española, en nuestro caso, em, hay un clash, hay un choque directo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a partir de las terceras generaciones, yo lo veo en mis sobrinos también, porque mi hermano y mi cuñada se consideran como generación 1.5, ya sí que tiene una adaptación mucho más, digamos, mucho más suave, ¿no? Yo creo. Y Mm. eso se nota, y lo van a tener mucho Sí, más la fácil. tercera es, Mm. sí, la tercera es más fácil, sobre todo porque tiene a los padres de la segunda que entienden, o sea, primero entienden el idioma, por lo que no tiene Claro, por qué mandarle todas las cosas de claro, idioma a los hijos. Y entiende la cultura y entiende, o sea, ya ha pasado por las dificultades, o sea, la segunda, segunda 1.5 ya pasa por esas dificultades de ambos mundos y le puede pasar ese beneficio a los hijos, por lo menos no se va a extrañar de que su hija quiera salir con otras niñas a tener una pijamada o lo que sea, claro. ¿sabes? Y creo que por lo menos no te llaman desde China para decir, vaya horror, es el fin del mundo, ¿sabes? Yo creo que eso es una Sí, diferencia. A lo mejor te dice que no, pero no te lo diría así, ya yo no creo. sé. ¿Cómo se te ocurre pedirle esas cosas? ¿Cómo ¿Cómo se se te te ocurre? ocurre? Claro, que Pero, para una pero, parte es algo impensable, pero para otra parte es lo más normal del mundo. Entonces, es bastante sí, conflictivo, sí. ¿no? Me acuerdo, justo leí un artículo en Psychology Today y era de una chica india, Mm, ¿no? Que hablaba bueno, de su caso, una chica india de 19 años, que decía que le encantaba ambas culturas, se sentía muy identificada de ambas culturas, una chica india que vivía en Estados Unidos y que le encanta su cultura de mm, origen, por todas las tradiciones que tiene, la comida, la cultura, las costumbres, pero a la vez se siente avergonzada, ¿no? De algunas de ellas. Y tiene como ese conflicto y muchas veces quiere intentar convivir, que yo creo que nos pasa a muchos a nosotros, que quiere convivir con ambas culturas, pero muchas veces ciertas cosas son contradictorias, como en este caso el querer vivir fuera de, o el, perdón, querer vivir, no, querer quedarte esa noche en casa de tu amiga versus quedarte en casa. Y hay cosas como muy contradictorias también. Y siempre no se puede vivir con las dos cosas, muchas veces tienes que elegir. sí, muchas veces es conflicto de lo que quieren tus padres de la cultura original, de lo que es aceptable en la cultura, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que aparte del tema este de la edad, de la generación y tal, está lo que decía antes del tema sociocultural, ¿no? Que es el factor básicamente más importante, sobre todo por cómo reacciona el mundo a ti. Muchas veces nosotros nos desarrollamos en base a cómo te trata, ¿no? Bueno, aparte de nuestras cualidades naturales y de nacimiento, pero también respondemos al mundo externo. Y sobre todo, si hablamos del factor sociocultural, nos afecta mucho y de manera diferente a cada etapa de la vida, ¿no? Y yo creo que alguna de estas fases es común a muchos de nosotros de segunda generación, como por ejemplo, cuando eres pequeño, quieres, o sea, cuando eres pequeño y vas al colegio, empiezas tal, quieres ser como pertenecer al grupo. Porque lo que pasa es que muchas veces te tratan como diferente, solo por tener apariencia diferente. Y tú, como niña, pues no quieres ser como único de descendencia mala de manera de carácter negativo. Es sobre todo porque Mm. te hacen sentir mal por ser. Es que realmente ser chino no Por pasa ser nada. diferente. Sí, lo que pasa es que Sí. muchas veces se siente como un adjetivo negativo. Es simplemente todos nacen en China, vale. Pero ¿por qué te lo tienen que Despectivo. decir? Sí, Sí. despectivo, eres chino, no sé qué. Y eso sienta mal, ¿no? Y como niño, a veces incluso yo he escuchado de algún amigo que dice, es que yo no soy chino. En plan, cuando eran pequeños, ¿no? Yo he escuchado historias, incluso yo creo que alguna vez lo habré pensado, yo mismo lo habré dicho no sé, de muy pequeño, pero bueno, no sirve para nada. Sí. Por lo que, sí, yo creo que sí, yo creo que alguna vez lo habré mencionado, pero, pero como que quieres pertenecer, ¿no? Pero al final tampoco puedes negar el hecho de que seas chino. Ya, eso sí es ¿A verdad. ti no te ha pasado nada similar de Es que chiquito? yo creo, a lo mejor sí, pero es que yo creo que nunca he dicho que yo no soy china, porque yo creo que nunca me he sentido como, ¿sabes? Sí, Nunca se ha sentido bien. Pero sí que es verdad, bueno, me acuerdo una vez de sí. pequeña que, claro, esto realmente está completamente relacionado y yo me cambié a un apellido español.
Dios mío. En algún punto me cambié mi apellido, sí, mi apellido chino a un apellido español. Pero, 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 pero legalmente o No, 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 legalmente no. Bueno, si se lo hubiese dicho a mis padres, yo creo que me pegaban seguro, seguro, porque sí, te cortabas. eso es Sí, una a vergüenza, ver, claro. No, lo dije en el colegio como que no, a partir de ahora me llamo Silvia García. Y me dijeron, pero ¿por qué no? La profesora preguntaba, ¿por Miss qué? Y yo, García. porque quiero. Y yo creo que estuve nada, un mes No, escribiendo en los dosieres Silvia García en las hojas y ya está. Y ya se me pasó la tontería. Y dije, no, ya no. vuelvo a ser Silvia Yu. Y me la Sí. volví a cambiar. Estabas cansada de ser la última en la lista, ¿no? Que eso lo pasa con los apellidos Oh, eso es. chinos. Era la Penúltima, uy. penúltima. Sí, tenía uno de la clase que se apellidaba Zarzuelo. Y dije yo, menos Ah, mal. sí, pues normalmente están todos los Chens y todos los Yus y los Zhang. y Claro. todo. Sí, es totalmente normal. Yo creo que es, bueno, no creo, está estudiado que es un instinto de supervivencia, el querer pertenecer al grupo. Es muy natural, aparte de tener la emoción de que quieres pertenecer, también es muy útil a nivel evolutivo de supervivencia, ¿no? Porque Sí, cuando perteneces a un grupo, a una manada, entre comillas, ¿no? Estás protegido en cierta manera y tienes más probabilidad de sobrevivir porque tienes más acceso a recursos. Si te separas, como pasa con los lobos, cuando se separan de la manada, pues muchas veces tienen mucho más riesgo a morir porque no están protegidos por el grupo social. Y creo que esto es la parte como evolutiva, la razón evolutiva de por qué los niños o todos en general solemos querer pertenecer a un grupo, que es sí. por la seguridad que eso proporciona, ¿no? Mm, Y sobre todo cuando eres niño, cuando es totalmente indefenso, es cuando más necesitas a grupo. claro. Te quieres sentir Y eso seguro. lleva, Mm, sí, y eso lleva a comportarse de esa manera, es total. ley de vida. Mm, Sí. sí, total, total, total. Luego está, bueno, esto es del niño, de adulto, yo creo, o sea, de adulto, de adolescente. Ya hay como más transición, ¿no? Es como, yo lo separaría como tres fases, de niño, adolescente y luego ya como joven adulto, adulto, ¿no? Adulto. Sí, Mm, en la adolescencia es cuando más curioso es, ¿no? Es cuando muchas veces cuando más necesitamos pertenencia, cuando más estamos buscando como tu grupo, ¿no? Entre comillas. sí. Y Nuestro sí, momento de mm, transición también. sí, me da total transición. Es curioso, en mi caso personal, que te quería contar. Para mí mi adolescencia fue una de las mejores fases porque pasé de sentirme muy solo, ¿no? De ser un niño chino único, todo eso, a de repente a encontrar otro grupo de personas que con un background similar y con el que compartía muchas cosas, ¿no? Que en mi caso fue encontrar a un grupo de gente a través del colegio chino, principalmente, que también se identificaba, o sea, eran chinos de segunda generación, básicamente. Y eso, y esa comunalidad, sobre todo porque, a ver, haber pasado una vida como, no como discriminada, así mal, sino simplemente como que te sientes siempre un poco distante, ¿no? No del todo cuajante, siempre te sientes algo left out, ¿no? Un poco separado. Y el poder encontrar un grupo así, pues, y compartir ciertas experiencias y vivencias, pues ayudan mucho ¿no? A sentirte integrado de alguna manera, ¿no? Y hasta el día de hoy, muchos de esos amigos son buenos Sí, amigos sí, 100%. después de tantos Porque años. además, yo me acuerdo que en la adolescencia, bueno, es algo parecido, ¿no? Mi historia. Porque cuando eres pequeña es como siempre diferente. A ver, por mucho que te lleves bien, ¿no? Con tus compañeros de clase, te ríes. Siempre hay Sí, como cosas que no cuadran, ¿no? Que hay algo que no es lo mismo. Durante la adolescencia yo también encontré, bueno, tuve la suerte de que mis padres me enviaban todos los veranos a China, iba a campamentos y empecé poco a poco a conocer cada vez más chinos españoles, ¿no? Y ahí fue cuando poco a poco me formé mi mm, grupo, empecé a salir más con chinos españoles que vivían en Madrid, empecé a conocer más gente, también iba al colegio chino. Entonces, la verdad es que fue cuando me di cuenta, cuando ya tenía como un grupo de gente, por lo menos 5 o 6 personas que fuesen mucho más cercanas. Obviamente el grupo éramos como a lo mejor 30 porque somos muchos, mm, pero, pero sí que es verdad que te empiezas a mm, dar cuenta, empiezas a hablar con ellos como más en profundidad de tu pasado, de cómo te trataban o cómo te educaban
tus padres y ves que hay un montón de mm, similitudes, ¿no? De las cosas que dicen, de cómo te educan, mm, de incluso de tu pasado, porque todos, la verdad, yo creo que de segunda generación, todos hemos pasado cierto nivel de bullying en el colegio, ¿no? Que es sí, como sí, sí. decías tú, que a lo mejor te Mm, llamaban chino de manera despectiva. No tiene que por qué ser en el colegio, también puede ser en la calle, ¿no? Que a lo mejor te mm. miraban y decían, oye, chino, chino de mierda. Sí, en la Sí, calle. o te dicen mucho, a mí me han dicho muchas veces, por ejemplo, vete a tu país, ¿no? Que, que bueno, yo en su momento, tampoco Eso ya duele. a ver, yo la primera vez Mm. que lo escuché, pues ya era una niña, entonces no me hacía nada. Porque digo, bueno, sí, yo me voy todos los veranos, pero no, o sea, no, no sé, ¿no? Pero luego cuando lo entiendes, Me gusta aquí que hace buen tiempo. pero luego cuando lo entiendes dices, joder, es que esto duele mucho. Cuando empiezas a escuchar el contexto y el contenido, Mm, sí que duele mucho. Y esas cosas, los amigos españoles no lo entienden. Es algo que tú has sufrido, unas experiencias que tú no entiendes. Y cuando encuentras a este grupo de gente que tienes experiencias compartidas, conectas de otra manera, digamos, ¿no? Pongámoslo así, conectas de una manera, digamos, mucho profunda porque tienes mm. experiencias compartidas. El hecho de que no hace falta ni decir nada, porque muchos han pasado por lo mismo. En plan de que creo que para otra persona también es comprensible, solo que para un español o no español se lo tendrías que explicar. O sea, es lo mismo que ser discriminado por ser gordo o cualquier otra cosa. Lo que pasa es que como es tan común, ocurre a muchos niveles, es que Mm. ocurre a muchos niveles, por la calle, los amigos, es que incluso con el colegio, profesores, de todas las maneras, es muy fácil conectar o sea, no es que sea fácil de conectar, es muy fácil entender ese problema cuando ya lo sufres. No tienes que ni que explicarlo, es que él lo sabe. O sea, dices dos cosas, sí, eso es lo que me ocurre. Y sobre todo porque son experiencias que muchas veces son negativas, son dolorosas. Sí, Y, y bueno, creo que es fácil de entender sí, o sea, sí, es muy si fácil te de entender ocurre, o cuando te sea, yo creo ocurre que todo todos bien. hemos pasado por eso. Y nosotros hemos tenido la suerte Mm, de que hemos encontrado un grupo de chinos en las que nos asemejamos mucho, ¿no? Pero yo creo que también hay gente que no tiene esa suerte y que no encuentra mm, ese grupo de personas. sí. Sí, sí, justo según dices eso, se me ocurre a mi hermano, por ejemplo, que mi hermano vino, él, a pesar de haber nacido en España, volvió a China y luego volvió otra vez a España creo que era 13, 14, por ahí. Y es una edad más ¿Y a qué complicada edad, porque y a qué edad se fue a China? hizo toda primaria en China, primaria y un par de años de la ESO. Y claro, cuando llegas de vuelta a España, no entiendes el idioma, no entiendes el idioma local, no te comunicas tan bien. Y, por ejemplo, yo, de hecho, a pesar de que supiera chino perfecto, yo le dije que fuera al colegio chino a ver si hacía amigos. Pero bueno, al final no fue. Y yo le vi como triste durante esa época de adolescencia, porque era muy difícil. No hay tanta gente que justo emigra durante esa edad. Y tampoco, bueno, también creo que con la tecnología muchas veces pues te puedes centrar en videojuegos o te puedes entretener de otras maneras y a veces no te fuerza tanto a socializarte. Yo creo que el socializar ayuda mucho a la felicidad de uno. Y en su caso es que Mm. le vi y lo pasaba fatal, lo pasaba mal. No, y bueno, es difícil, es una situación difícil. Cuando no encuentras a nadie en una edad tan vulnerable y cuando tanto añoras, pues es así, es muy triste. Bueno, ahora Sí. hay un final feliz, ahora está en China y estamos felices, Ah, ¿no? bueno, Pero, muy bien. pero durante la época de la adolescencia lo pasó un poco mal, yo lo vi. Ya, ya, es que son fases al final. Pero a ver, lo importante de esto es que es como tú dices, ¿no? Es como poder seguir y encontrar tu final feliz también. Porque también, o sea, lo Mm, que queremos concluir realmente de esto es que venimos de una cultura completamente diferente a la nueva, en nuestro caso es la china versus la española, ¿no? Que tienen muchas diferencias. Y lo mm, importante realmente para cada persona es entender que somos diferentes y elegir lo que queremos ser, ¿no? Y crear eso como nuestra propia identidad. O sea, también saber poner límites y normas para nosotros mismos, no solamente seguir la de nuestros padres o la que nos inculcan,
es lo importante, porque al final tú sabes lo que es bueno para ti y lo que quieres. O sea, por mucho que la gente diga que no se sabe, al final realmente sí que lo sabes. Yo me acuerdo también que hablaba el otro día con mi amigo Quique y me comentaba lo feliz que es de ser chino, ¿no? A que a pesar de lo mal que se lo pasaba de pequeño, porque quería ser parte de algo, porque quiere ser igual, es lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Un poco la historia que se repite. El hecho de ser chino le ha abierto pues muchas puertas y le ha dado una serie de oportunidades y ventajas que no hubiese sido posible si no hubiese sido chino. Mm. Me hablaba me comentaba que era muy feliz, sobre todo que se dio cuenta durante los veranos que se iba a China, lo feliz que era de ser chino, porque si no hubiese sido chino no hubiese tenido esas oportunidades de ir todos los veranos a China, ¿no? De estudiar chino y de salir de fiesta y de conocer a la gente que es semejante a ti también. Entonces, Oye, pues está bien, qué perspectiva más positiva. No lo había pensado, pero ahora que lo dices, es verdad. claro, es que sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, tanto tú como yo, o sea, aunque no lo hayas pensado o no has sido consciente, te das cuenta, ¿no? De que Mm. además es que esos veranos en China, la verdad es que fueron inolvidables y no nos lo quita nadie. Sí, 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 total. Son buenas memorias, hicimos un montón de amigos y en mi caso en particular, por ejemplo, la mayoría de los trabajos en los que yo he conseguido ha sido porque sé hablar chino. Es que al final son Mm. ventajas que si realmente no hubiese sido por tu cultura de origen, no hubieses tenido esas ventajas, ¿no? Y por eso Mm. yo creo que todos tenemos, bueno, todos deberíamos de abrazar esas dos partes porque ambas partes son tuyas. No es que tú seas español o tú seas chino, Mm. es que tienes que abrazar ambas partes. Tú ya Mm. decides qué es lo que sí y qué es lo que no, ¿no? Porque para cada persona es diferente. Pero realmente lo más importante es apreciar las diferencias que tienes, observarlas y ver que realmente te pueden beneficiar, ¿no? Y verlo tú de una manera positiva también, a pesar de lo que diga Sí. la gente, que no estamos diciendo que esto sea fácil. Mm. Esto es, a ver, esto lleva un proceso y es un proceso largo. Entonces, lo que quiero concluir es que llegues a la aceptación de nuestras propias diferencias. Es difícil al principio, sobre todo Mm. cuando quieres ser un igual y cuando eres pequeño, ser parte de algo más Mm. grande y sentir que perteneces. Pero a medida que pasa el tiempo, vas a ir abrazando tus diferencias y aprenderás a sacar provecho de esas mismas diferencias para ayudarte a destacar. Sí, desde luego, desde luego. Al final no importa cómo con las etiquetas ni nada de eso, lo importante es cómo nos sintamos con nosotros mismos, ¿no? Mm, Y, y bueno, si alguno de nuestros oyentes está pasando por una crisis similar como hemos pasado nosotros, os recomendamos que lo compartas con las personas que te puedan entender y con expertos que puedan saber manejar estas situaciones, ¿no? Lo más importante es poderse abrir, hablar del tema para quitarle un poco de hierro para no quitarle hierro, sino para que se pueda hablar, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Para que lo proceses y al final lo aceptes, ¿no? Porque es parte de ti y siempre lo va a ser. sí. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos que este episodio os haya ayudado y bueno, que recordad que vuestro bienestar emocional es lo más importante y que no estáis solos, ¿vale? Y nos despedimos con la esperanza de que os haya ayudado un poco y si os ha gustado, por favor, suscribiros y compartir este podcast con las personas que tengáis en mente. Hasta luego. Chao.